Empezamos con la sesión de medicina vascular, del programa de medicina vascular. Mi nombre es Fernando Belcastro, soy cardiólogo clínico y el coordinador del programa de medicina vascular. Estoy con mi compañero, el jefe de cirugía vascular, el doctor Ignacio de Luca, que vamos a coordinar esta sesión focalizada en la aorta, en la patología aórtica. Que yo creo que llegó el momento de que los cardiólogos nos hagamos cargo de esta patología, porque ha cambiado mucho, y como lo van a ver en las charlas y en las últimas guías. Antes era una patología eminentemente quirúrgica, yo le digo diametrocéntrica, focalizada en el diámetro de la aorta. Hoy las imágenes, la genética, nos han enseñado que hay mucho más que la medición de un diámetro. Así que hoy, a través de las 3 charlas que tenemos, vamos a tratar de transmitir eso y la importancia del abordaje en equipo. Hoy hay un cirujano vascular, 2 cardiólogos, otro cirujano vascular, un cirujano central y un especialista en imágenes. Esta patología hoy necesita eso, necesita de un equipo multidisciplinario. Nacho. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar en esta charla. Ya tuvimos 2 workshops previos, vinimos corriendo acá porque estamos muy encima. Al final de estas 3 charlas, nosotros lo que vamos a tratar de replicar es lo que hacemos todos los jueves a la mañana en este centro de medicina vascular enfocado en la aorta, donde en conjunto somos como 15, 20 personas, invitamos a los que tengan casos que quieran presentar, son casos desafiantes que vemos en consultorio y es muy difícil tomar una decisión solo, tanto como cirujano o como el cardiólogo que dice, che, ¿cómo vamos con esto? Bueno, por eso lo discutimos y llegamos a un consenso, siempre basado en evidencia científica. Así que bueno, vamos a ir empezando. Vamos a arrancar. ¿Te parece? Bueno, empieza Adriana Aranda, quien es la coordinadora de la clínica de aorta, y ella nos va a hablar justamente de qué conducta modificaron las guías del 2024 en patología aórtica. Este es... Este para pasar, sí. ¿Y puntero? Ok. Bueno, buenas tardes. Me dieron esta tarea de ver las guías que se han presentado este año. 2 guías se han publicado, una por parte de la Sociedad de Cirujanos Cardiovasculares y de Cirugía Cardiotorácica Europea, y la segunda de la Sociedad de Cardiología Europea, recientemente presentada en el Congreso. Vamos a empezar por la primera, por la de los cirujanos, donde la guía empieza con esta frase: lo obvio es imperceptible hasta que es percibido. Así empieza la guía. Y esto hace referencia a que se percibe a la aorta como un órgano, es el 24º órgano del cuerpo y por lo tanto pasa a formar parte de un sistema que tiene su fisiopatología, su fisiología, su desarrollo embriológico, su modo de abordarla desde el punto de las imágenes, de la terapéutica. Por lo tanto, es un sistema que va a requerir de un abordaje multidisciplinario, y algunos ya hablan que en el futuro va a estar la especialidad de la patología aórtica, los médicos especialistas en esto. Así que lo ponen como el órgano, como una evidencia clase 1 a la aorta y como el centro del sistema. Y hacen hincapié en esto del abordaje multidisciplinario y de la necesidad de un lenguaje común para poder entendernos, porque varias especialidades van a tener injerencia en el manejo de estos pacientes, desde cardiólogos hasta cirujanos. Y entonces empezamos con un idioma común para lo que es la patología aguda, la temida disección aórtica y más compleja por su alta morbimortalidad. Y establecen una clasificación, que es la clasificación TEM, que se basa en la clasificación oncológica, donde la T es el tipo de disección, y esto está basado en la disección de Stanford, donde se identifica a las de tipo A cuando afecta a la aorta ascendente, raíz y aorta ascendente, las de tipo B cuando afecta a la aorta descendente, e incorporan el concepto nuevo de disección del arco aórtico, que lo llaman no A, no B, y sería la disección comprendida entre el tronco brachiocefálico y la arteria subclavia. A su vez, siguiendo por la letra de la sigla, la E se refiere al sitio de entrada, la puerta de entrada, donde se localiza.
y le establece un número. Si no podemos ver la puerta de entrada, se llama o se designa como E0. Si se localiza a nivel de la aorta ascendente, es E1, en el arco E2 y en la aorta descendente E3. Entonces así ya vamos haciendo el diagrama de cómo se va afectando la aorta. Y por último la M, que se refiere a la mala perfusión. Puede ser que no haya mala perfusión en la disección, pero puede ser que esté involucrada las coronarias, entonces las designas como M1, que estén afectados los vasos supraórticos como M2, o que estén afectados los vasos viscerales, espinales o las arterias de miembros inferiores, y las designa como M3. Y a su vez le agrega un plus de si esta perfusión se manifiesta clínicamente como un plus positivo o si no se evidencia clínicamente, pero sí radiológicamente, como un plus negativo. Entonces así ya sabemos con estas tres circunstancias de qué tipo de disección y cuánto abarca esta disección. Y a su vez las clasifica la aorta en zonas. Son 12 zonas, las zonas de Ishimoto, que se refieren o nos permiten referirnos a la extensión, ya sea la extensión de la disección, a la extensión de un aneurisma, a qué zona se va a ir a anclar un cirujano, qué hace un cirujano central, hasta dónde llega un cirujano periférico. Entonces, de esa forma se maneja un lenguaje donde uno dice voy hasta zona 0 a anclar la prótesis, de ahí bajo hasta zona 4 y ya sabemos de qué estamos hablando. Y a su vez, como es una patología de un alto riesgo quirúrgico, vamos más allá de los riesgos, de los scores de riesgo tradicionales en cirugía cardíaca y se incorporan el score de Gerada. El score de Gerada es un score que surge de un registro de disección alemán, donde permite, por vía de distintos ítems clínicos, evaluar el grado o predecir el grado de mortalidad a 30 días que va a tener ese paciente, teniendo en cuenta la edad, el sexo, si hubo que reanimar, qué grado de compromiso valvular tiene, si hay mala perfusión, etcétera, etcétera. Un riesgo mayor al 30% nos está hablando de un alto riesgo quirúrgico. Obviamente eso no nos va a cambiar la conducta quirúrgica, la disección tipo A requiere cirugía, pero sí el médico tratante sabe a qué se enfrenta. Entonces, esto nos permite situarnos frente a la disección aórtica con esta nueva forma de encararla. A ver. No puedo volver para atrás con esta. Perdón, Bueno, ¿qué rol cumplen las imágenes en el diagnóstico de la patología aórtica? Y como decía Fernando, el centro de la patología aórtica es el diámetro. Sobre todo en la patología crónica, nosotros definimos el momento quirúrgico a través de un diámetro. Y no es un diámetro arbitrario. Y para eso necesitamos medir todos iguales y saber qué estamos midiendo y de qué manera y dónde estamos midiendo para poder tomar decisiones. Mandar a un paciente a cirugía solo por el diámetro es una tarea difícil, por lo tanto debe estar bien evaluada la aorta. Entonces es fundamental que las mediciones se hagan incorporando el espesor de la pared y en el caso de la raíz aórtica medir de seno a seno, ya no o queda de lado medir de seno a comisura y medir entre los senos, ¿sí? Y se toma o se admite como el mayor diámetro al mayor diámetro interseno evaluado. Y en el caso de la disección se debe incorporar tanto el diámetro de la luz falsa como de la luz verdadera. Y un concepto nuevo que incluyen estas guías es la medición de la altura o la longitud de la aorta, que la mide desde el anillo aórtico hasta la arteria innominada previo al tronco brachiocefálico, y cuando esa longitud es mayor a 11 milímetros, aumenta el riesgo de disección. Entonces ya se incorpora como una herramienta para, sumado a los diámetros aórticos, como una herramienta más de indicación de cirugía.
Y si bien el ecocardiograma transtorácico va a ser la primera herramienta disponible en el transcurso diagnóstico, va a ser lo primero que vamos a hacer al lado de la cama del paciente, nos permite ver ya la aorta en la raíz, en la aorta tubular, ver el funcionamiento de la válvula, qué grado de regurgitación puede tener, ver la función ventricular, ver si hay derrame pericárdico, o sea, el eco nos da información, pero se establece la tomografía como el método de primera línea para la evaluación y el diagnóstico de la patología aórtica y de la patología aórtica complicada. Y se establecen los distintos puntos de medición de la aorta, tanto para la ecografía como para la tomografía y la resonancia, medir anillo aórtico, intersenos, unión sinotubular, la aorta tubular proximal y previa al tronco brachiocefálico, medir el arco entre el nacimiento de los vasos y la aorta descendente y abdominal en varios puntos según la anatomía de la aorta. Entonces, los diámetros pasan a ser el indicador del momento quirúrgico y ahí vamos a tener en cuenta que el diámetro también está asociado al fenotipo de la aorta y hablamos de distintos fenotipos, sobre todo de la aorta ascendente, refiriéndonos al fenotipo raíz aórtica, que sería la forma más maligna de la patología o de la disección, de la dilatación aórtica, el fenotipo aorta tubular o aorta ascendente y el fenotipo extendido al arco aórtico. Entonces podemos hacer la diferenciación entre si la válvula es bicúspide o es tricúspide, si afecta a la porción ascendente tubular propiamente dicha o afecta a la raíz aórtica, y nos valemos de esos diámetros que mencioné antes. Cuando la aorta está por encima de los 55 milímetros, no hay duda que sea raíz, sea aorta o sea arco, hay que ir a intervenirla. Ahora, las guías hacen hincapié en la cirugía más precoz, con diámetros menores cuando el paciente es de bajo riesgo o cuando estamos frente a un equipo quirúrgico con buenos resultados. Podríamos indicar la cirugía con valores menores, como 52 milímetros para la aorta tubular, o cuando vamos a cirugía por otra causa, por valvulopatía, por ejemplo, incluir la cirugía del arco en esos valores, o cuando el paciente, si es una mujer, tiene interés de embarazarse, también intervenir más precozmente. Cuando hay aortas genéticas, sean sindrómicas o no sindrómicas, los valores también se acercan más a 50 milímetros para intervenir la raíz aórtica. Y lo mismo pasa con la válvula bicúspide, donde el fenotipo ascendente o el fenotipo raíz también indicar cirugía, obviamente cuando los diámetros están por encima de 55 en la aorta ascendente y 50 en la raíz aórtica, e indicar cirugía más precoz con diámetros menores en circunstancias especiales. Y al lado tenemos una curva que ya todos conocemos seguramente, donde hay dos puntos de inflexión. El primero es a los 52 milímetros y ahí empieza a aumentar exponencialmente el riesgo de disección, y por eso la necesidad de ir a intervenir antes, y sobre todo cuando los pacientes tienen factores de riesgo asociados, como pueden ser la presión arterial mal controlada, cuando son menores de 50 años, cuando son de baja estatura, siempre debemos corregir el diámetro aórtico por la estatura, cuando crece rápidamente, y hablamos de un crecimiento rápido más de 3 milímetros por año, y el nuevo concepto de la longitud de la aorta cuando supera los 11 centímetros, indicar cirugía como forma preventiva. Entonces, pasando un poquito a otro segmento de la aorta, como es el aneurisma tóraco-abdominal, también se recomienda en pacientes asintomáticos con un diámetro de 55 o más llevarlo a cirugía, y cuando son pacientes de bajo riesgo, también indicar la cirugía estaría por debajo de los 55 milímetros, y otras consideraciones quirúrgicas las dará después el doctor Castelli.
Y una mención especial para la parte genética. Ya se incorpora el test, o se recomienda el test genético como clase 1 en todos los pacientes, ya sea sindrómicos o no sindrómicos, y la indicación quirúrgica, por ejemplo, en el Marfan, con una raíz de aorta en 50 milímetros, y en otros aortopatías genéticas no sindrómicas, como puede ser el ACTA2, aún más baja ese diámetro para recomendar la cirugía, y obviamente todos aquellos pacientes que tienen circunstancias especiales como les mencioné antes. Y pasando a la guía, la más reciente, la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, va más o menos por la misma senda, se juntan sobre todo a la hora de indicar por diámetros la intervención quirúrgica, y hace una salvedad en la válvula tricúspide, también obviamente llevando a cirugía con diámetros mayores a 50, pero siendo más precoces en la indicación cuando el paciente es de bajo riesgo y bajan el número de la indicación a 52 milímetros. Y incorporan como clase 1 de indicación a aquellos pacientes que sea factible preservar la válvula aórtica, hacer una cirugía de David para preservar la válvula, y incorporan también como nuevo, como indicación 2A, mantenerlos por 3 meses con aspirina luego de la cirugía. Y también consideran diámetros más bajos, 50 milímetros o menos, cuando hay situaciones especiales, coartación de aorta, baja estatura, fenotipo raíz, interés de embarazo y demás, como en la guía anterior. Y una mención especial a la ortopatía bicúspide, ya hablará después el doctor Piccinini, pero recuerden que la válvula bicúspide se asocia a ortopatía y también se identifican los distintos fenotipos. El más frecuente es el fenotipo aorta ascendente, la dilatación por encima de la unión sinotubular. Le sigue luego el fenotipo raíz, que sería el más maligno también, y la forma extendida, que es la menos frecuente. E indican cirugía con un nivel de evidencia clase 1 con un diámetro mayor o igual a 50 milímetros a nivel de la raíz aórtica, y en el fenotipo ascendente con diámetros mayores a 52 y de bajo riesgo también podría ser una alternativa. En cuanto a la cirugía del arco aórtico, la indicación de intervenir a los pacientes con un diámetro mayor a 55 milímetros, y también como clase 1 dice que los pacientes con riesgo intermedio que tienen episodios de dolor precordial que no los podemos explicar por otra causa y tienen el arco aórtico, sería indicación de cirugía. Y también las consideraciones especiales, menor a 50 milímetros o aún más bajo, con las mismas indicaciones que en las guías anteriores. Teniendo en cuenta que la cirugía del arco es una cirugía de alto riesgo de mortalidad y stroke por la necesidad de poner al paciente en hipotermia y paro circulatorio y hacer protección cerebral. En cuanto a la disección tipo A, lo que recomiendan las guías es, si no hay destrucción valvular, hacer resuspensión de la válvula en la disección tipo A, y si el paciente tiene extensión al arco, obviamente intervenir con un hemiarco o hacer una cirugía extendida, y si hay destrucción valvular, ir a recambio por una válvula mecánica o biológica. Y en cuanto a la disección de tipo B, sabemos que la disección tipo B puede, si el paciente no presenta signos de complicación, ir a tratamiento médico y rever en la evolución cuándo sería el momento de intervenir quirúrgicamente, y si hay complicaciones, obviamente la indicación va a estar, la indicación de cirugía o de intervención, mejor dicho, va a estar indicada, y el tratamiento endovascular cobra un lugar en esta patología, aún en las aortas genéticas, que antes estaba bastante limitado. Entonces, a modo de conclusión, con 2 frases concluyo o resumo las guías. La guía de la Sociedad de Cardiocirugía declara la aorta como órgano
y como parte de un sistema donde requiere el enfoque integral por equipos multidisciplinarios. Hacen hincapié en las 2 guías en tratar en equipo a estos pacientes, y la aorta de la Sociedad Europea de Cardiología se enfoca más en las recomendaciones quirúrgicas. Muchas gracias. Bueno, Adriana, muchas gracias por la charla. Excelente, siempre es muy importante repasarlas para saber a dónde vamos, ¿sí? Siempre basados en evidencia científica. Ahora nos va a hablar Mariano Castelli. Mariano es el coordinador del Centro de Aorta en el Centro de Medicina Vascular. Nos va a hablar sobre el aneurisma tóraco-abdominal, cómo lo resolvemos con menos riesgo. No, perfecto, muy claro. Cuando quiera. Bueno, buenas tardes. Para tener en cuenta la histórica clasificación de Crawford y DeBakey de los aneurismas tóraco-abdominales, dependiendo de la extensión, siendo el tipo 2 el más extenso desde la arteria subclavia hasta las arterias ilíacas. Históricamente los aneurismas tóraco-abdominales se trataron mediante cirugía abierta, y yo diría que esta puede ser la cirugía más grande, más mortal a la que se han sometido los seres humanos. No sé si se me ocurre otra cirugía que tenga más impacto que el reemplazo abierto de la aorta tóraco-abdominal. Esta es la serie del centro y de los cirujanos con mayor experiencia en el mundo, es la serie más grande, y son los mejores resultados que puede alcanzar la cirugía de reemplazo abierto tóraco-abdominal. Más de 3.300 pacientes, el grupo de Houston ha demostrado una mortalidad perioperatoria del 7,5% a una isquemia medular de 5%. Claramente estos resultados no van a ser reproducidos nunca más por ningún otro cirujano cardíaco ni vascular. Centros con menos experiencia, pero también de experiencia, la mortalidad de esta cirugía es del 11% a una tasa de paraplejía del 8%. Si estas son las cifras de mortalidad que alcanzan los grupos con más experiencia en el tratamiento de esta patología, ¿qué queda para los que no tenemos tanta experiencia en cirugía abierta y cuáles son los resultados a esperar, ¿no? Por suerte, la terapia endovascular ha ido ganando cada vez más terreno y hemos tenido cada vez más experiencia en el tratamiento endovascular de la patología neurismática, y las técnicas endovasculares ya se pueden aplicar para tratar esta patología que, si no, es altísimamente mortal. La cirugía híbrida, que implica el implante de una endoprótesis cubriendo los vasos viscerales y el bypass quirúrgico a esos vasos viscerales, también es una cirugía con alta mortalidad, que por ejemplo, esta serie de pocos pacientes, mortalidad de 11%, y tampoco existe gran experiencia, porque no hay mucha evidencia publicada con el reemplazo híbrido. Entonces, el advenimiento y la mejora, el refinamiento de las técnicas endovasculares ha permitido incorporar los vasos viscerales al tratamiento y hacer un tratamiento endovascular mediante la incorporación de los vasos viscerales con fenestraciones, cuando las arterias a incorporar salen de un segmento o nacen de un segmento de la aorta que es sano, se fabrican pequeños orificios para conectarlos a la rama que se tiene que preservar mediante el implante de un stent, o cuando esas arterias se originan de una zona aneurismática, estas se pueden incorporar mediante la fabricación de ramificaciones. Sea cual sea la técnica, se pueden combinar y se pueden usar ramas y fenestraciones, y la mejor opción que existe para el tratamiento endovascular de los aneurismas tóraco-abdominales son las endoprótesis customizadas, que son endoprótesis que se fabrican a medida de la anatomía de cada paciente. En este estudio unicéntrico con endoprótesis ramificadas customizadas, la mortalidad, se alcanzan cifras de mortalidad menores al 5%, con tasas de isquemia medular permanente del 4%. Pero vivimos en una realidad que es muy distinta a la del primer mundo, y los costos de estos dispositivos muchas veces son prohibitivos, además de que existen restricciones, restricciones anatómicas a la fabricación, y que como son prótesis hechas a medida tienen su tiempo de manufactura y entrega, y por ahí son prótesis que pueden tardar 2, 3 o 4 meses en tenerse disponibles. Entonces, hoy en una situación de urgencia esas prótesis no son una opción, pero sí existen prótesis que ya vienen fabricadas, se llaman prótesis de disponibilidad inmediata,
vienen con una fabricación estándar y que se adaptan a un determinado número de anatomía de los pacientes. Hoy tenemos 2 disponibles en Argentina. Existe experiencia con los 2 dispositivos y también las tasas de mortalidad son mucho más aceptables que las de la cirugía abierta. Esto es un caso de un aneurisma toracoabdominal roto que nos tocó tratar y que hicimos el implante de una endoprótesis ramificada de disponibilidad inmediata. Esta sería el implante del dispositivo. El dispositivo tiene marca para cada una de las ramas que se tienen que incorporar y se va selectivamente canulando e incorporando cada una de las arterias viscerales en el tratamiento, la arteria mesentérica superior, las arterias renales. Y en honor al tiempo esto lo vamos a pasar rápidamente. Y la angiografía de control que muestra la exclusión del aneurisma. Pero existen restricciones anatómicas y, como dije, estas son prótesis estándar que se tienen que la anatomía del paciente se tiene que adaptar a ellas, y hasta en un 50% de los casos puede ser que no sea así, porque por algún criterio la anatomía del paciente no se adapta a la prótesis. Entonces, cuando existen restricciones anatómicas para las prótesis que ya vienen de disponibilidad inmediata, la opción que nos queda es fabricar a nosotros los cirujanos, modificando las endoprótesis estándar que tenemos y fabricándole nosotros mismos las fenestraciones de acuerdo a la anatomía de la prótesis, y de esa manera nos podemos tratar la patología toracoabdominal. Esto es un estudio multicéntrico internacional de endoprótesis modificadas en banco por los cirujanos en escenario de electivos y en urgencias y en aneurismas rotos, con una mortalidad que puede llegar al 6% y 4% en el escenario de la endoprótesis programada o el caso electivo. Mucho menor, cifra de mortalidad y complicaciones mucho menor que la cirugía abierta. Con un éxito técnico que hasta el 94%, y permeabilidades de los stents, de los vasos blancos, del 90% a los 5 años para la permeabilidad primaria, y la permeabilidad secundaria de hasta el 95%, cifras que son muy buenas. Este es, por ejemplo, un caso de un implante de una endoprótesis modificada con fenestraciones para las arterias renales. Vemos el despliegue, la canulación de las arterias renales, el implante de los stents. Últimamente lo que estamos haciendo también es controlar con ultrasonido intravascular que el implante del stent sea el adecuado y que no haya complicaciones, disección, infraexpansión. Vamos a pasar en honor al tiempo rápidamente la angiografía de control donde se muestra la técnica, para tener en cuenta que una de las complicaciones más devastadoras del tratamiento del aneurisma toracoabdominal, ya sea en forma abierta o en forma endovascular, es la isquemia medular. La médula se irriga a partir de 3 sistemas, que es la arteria a partir de la vertebral izquierda, a partir de las ramas intercostales y a partir de las ramas hipogástricas, y el tratamiento extenso de un sector de la aorta puede predisponer a la isquemia medular. Cuando tenemos estos aneurismas toracoabdominales de tipo 2 o tipo 3, que son los más extensos, el tratamiento en una sola etapa puede tener mucho riesgo de isquemia medular, entonces el tratamiento en etapas es una opción. Por ejemplo, este caso con aneurisma toracoabdominal e ilíaco, en este caso el tratamiento se hace en 3 etapas. En una primera etapa el implante de una endoprótesis torácica, en una segunda etapa el implante de una endoprótesis toracoabdominal de disponibilidad inmediata, y en una tercera etapa el implante de una endoprótesis ramificada ilíaca. Y para ir terminando, este tipo de tratamiento es muy importante que sea centralizado en centros de alto volumen, y esto existe evidencia, está demostrado que cuando estos pacientes se tratan en centros que tienen alto volumen y mucha experiencia, los resultados son mejores, la mortalidad es menor y la tasa de complicaciones también es menor. La cirugía convencional tiene una morbimortalidad muy alta, prohibitiva, diría, en la mayoría de los centros. El tratamiento endovascular con prótesis customizadas es la mejor opción, pero por costos y por problemas administrativos y regulatorios y tiempos de espera, muchas veces esas prótesis no están disponibles. La prótesis modificada por los cirujanos
es una opción, es la realidad con la que trabajamos casi todos los días. En patología extensa el tratamiento en etapas reduce las complicaciones y, muy importante, la centralización en centros de alto volumen. Muchas gracias. Gracias Mariano. Nos queda la tercera charla de aortopatía bicúspide, que me parece una charla muy relevante. Recuerden que como cardiólogos vemos mucha patología bicúspide. 1 o 2% de la población tiene valvulopatía bicúspide, prácticamente la mitad de ellos también tiene algún grado de aortopatía bicúspide. Así que, bueno, Fernando, que es staff de cirugía cardíaca, nos va a contar las distintas estrategias quirúrgicas que tenemos en este tipo de pacientes. Fer. Hola, bárbaro. Gracias, muchas gracias. Antes que me olvide, quiero dejar una pregunta a Adriana, que habló de diámetros. Cuando indexás por altura o cuando indexás por superficie corporal, ¿cuál es el número de corte? Después lo podemos ver. Bueno, aortopatía bicúspide. Ahí estoy. Bueno, la válvula bicúspide, más que una simple valvulopatía, hay que considerarse una anomalía congénita cardíaca más frecuente en la población, 0,6 a 2,2% de la población la tiene, y que, como decía, más allá de ser una simple valvulopatía, es una enfermedad muy variable y que tiene un gran impacto clínico. Y eso se debe a la variabilidad que tiene. Esta heterogeneidad tiene que ver con variables morfológicas, tiene que ver con la patogénesis, con la asociación de la valvulopatía con la dilatación aórtica, y tiene que ver, como ya mencionamos anteriormente, con alteraciones genéticas. Por eso hoy en día hablamos de síndrome válvula bicúspide o de aortopatía bicúspide como una entidad sin poder aislar la válvula de la aorta ascendente y viceversa. Como sabrán, la válvula bicúspide es aquella en la que, en lugar de tener 3 valvas, tenemos 2, con, por supuesto, tamaño desigual, y un poco lo que define es esta fusión de las válvulas, que a veces puede ser apenas insinuada, puede ser un RAFE fibrótico o incluso extensamente calcificado, y que tiene, como verán en las fotos, una gran variabilidad desde el punto de vista visual también. Estas variaciones han hecho que también hayan ido cambiando las clasificaciones. Por ahí la más conocida históricamente es la clasificación de Sievers, que está hecha en base a la cantidad de RAFES, tipo 0, 1 y 2, siendo la más frecuente la tipo 1. La clasificación de Higalawi, que tiene que ver mucho con la cantidad de comisuras, y estas se han ido un poco abandonando hasta que finalmente el Consenso Internacional de Patología Aórtica se puso de acuerdo y sacó esta clasificación que hoy nombró Adriana en el workshop más temprano, que es la válvula bicúspide fusionada, que es la variable más común, es el 90-95% de los casos, y tiene 3 fenotipos que tienen que ver con qué válvula está funcionada con cuál. Sepan que la más frecuente es la fusión de la válvula derecha con la válvula izquierda. La válvula bicúspide, que es aquella que uno diría, esta es realmente la válvula bicúspide, la que tiene 2 comisuras y 2 senos con 2 fenotipos distintos, anteroposterior y laterolateral, y las válvulas frustras, que son aquellas que tienen apenas insinuado el RAFE y que se llaman justamente bicúspide frustras. Y le agregaron a esta clasificación como variable la simetría de esa conformación, como simétricas, asimétricas y muy asimétricas, algo que tiene impacto sobre todo a la hora de querer reparar estas válvulas. A esta variabilidad en la válvula aórtica en sí tenemos que sumar la variabilidad de la enfermedad aórtica asociada, que, como dijo recién Adriana, tiene 3 fenotipos. El más frecuente, que es el fenotipo de aorta ascendente tubular, es el 70% de los casos, el fenotipo de la raíz, que representa el 20-22% de los casos, y el fenotipo extendido, que podría ser una extensión de las otras 2, que es de porcentaje variable. Y esto también tiene importancia porque lo que se ha visto en el seguimiento, y sobre todo a la hora de evaluar posibilidad de disección, el fenotipo de raíz, aunque es el más infrecuente, es el más peligroso. Sea cual sea la asociación de la valvulopatía con la clasificación que ustedes quieran, con la aorta, con la clasificación que ustedes quieren, lo que tienen algo en común es que el riesgo acumulado de intervención de la válvula es 25% a 25 años y 25% para la intervención aórtica y 55% de chance de tener que hacerse algo con la válvula los primeros 25 años, pero lo más importante es que estos pacientes tienen 8 veces más riesgo que la población general de tener complicaciones agudas, ya sea rotura o disección, y 15 veces más si estamos arriba de los 45 milímetros. La segunda cosa es, ¿qué asocia la válvula con la aorta? Bueno, hay 2 teorías. Una es la teoría, digamos, genética embriológica. Sabemos que
formación de las valvas semilunares y la segmentación del tracto de salida y la aorta provienen de las mismas crestas neurales, es decir, que es bastante lógico que tengamos patología en los dos sectores. Y la otra, que es un poco más lógica, diría, es una teoría hemodinámica. Cuando la válvula es tricúspide y abre central, el jet, como ven donde dice control, es un jet central. Cuando hay una fusión, por ejemplo, de la izquierda-derecha, que es la más frecuente en una válvula bicúspide, como esa válvula habla incompleta, el flujo no es central, el flujo es oblicuo y, como verán, pega en la porción tubular o del seno no coronariano, que es donde va a haber, y lo vemos en el gráfico de abajo a la derecha, el mayor estrés parietal. Por eso es muy común que veamos en estos pacientes que tienen fusión izquierda-derecha y asumamos que donde pega el flujo sistemáticamente durante 45 años es donde la aorta se va a dilatar en forma asimétrica. Y esa es la variable más común. La variable más común es estenosis, insuficiencia con RAFE izquierdo-derecho y dilatación del seno no coronariano. Por supuesto que hay una asociación, no hay una sola razón para tal, y eso explicaría que hay una base genética más allá del flujo, que haya dilatación de aórtica en familiares de primer grado, o que estos pacientes, aún corregida la válvula aórtica, la aorta se siga dilatando, es decir, que va más allá del tema de los flujos. Y en cuanto a la genética, podemos hablar un rato con eso, pero sepan que esta aortopatía bicúspide es de patrón autosómico dominante, de penetración incompleta y expresión variable, y eso ya está absolutamente probado. ¿Qué sacamos de todo eso? Que hay que hacer evaluación familiar a los cosanguíneos cada vez que tengamos detectada este tipo de patología. Por supuesto que se siguen por eco. Cuando el eco tiene sus dificultades, sobre todo a nivel de la porción tubular o el arco, hay que hacer tomografías, eso no estamos diciendo nada nuevo. Y en cuanto a la clasificación, esto lo acaba de mencionar Adriana, así que lo vamos a pasar rápidamente. Bien. ¿Qué hacemos nosotros desde el punto de vista quirúrgico? Cuando tenemos patología no reparable, por ejemplo una estenosis aórtica, vamos a ir directamente al reemplazo valvular biológico mecánico, ese es otro punto de discusión. Y cuando tenemos esta estenosis o una válvula directamente no reparable y tenemos aorta dilatada, si tenemos el fenotipo aórtico es muy importante ir a cambiar los senos, así que eso va a ser lo que, digamos, el cirujano cardiovascular en general va a hacer, es una cirugía de Bentall. Y si tenemos respetada la porción sinusal y tenemos una dilatación tubular, seguramente podamos ir a un reemplazo aórtico por un lado y a un reemplazo aorto-aórtico con un tubo recto supracoronariano por el otro. Cuando tenemos insuficiencia aórtica pura y es una bicúspide, lo importante es dónde está el RAFE y qué grado de calcificación tiene, porque lo que necesitamos para que la válvula vuelva al centro y coapte en forma adecuada es poder liberar ese RAFE de la pared aórtica. Fíjense en la imagen de la derecha, aparece un RAFE particularmente calcificado, pero si uno lo puede desprender de la pared y movilizarlo hacia el medio y agregarle una aplicatura, puede perfectamente alinear la válvula aórtica. Por supuesto que no todas son reparables, los ecografistas nos pueden decir muy bien, con esta válvula no te metas, si tiene más de un spot de calcio al margen del RAFE, si tiene fenestraciones y sobre todo si la altura valvar es corta, si la válvula no fusionada tiene menos de 18 milímetros. A ver, queremos un anillo de menos de 25 y queremos que la válvula coapte por lo menos 6 milímetros, por una cuestión matemática necesitamos una válvula de no menos de 18, es decir, que si tenemos una válvula corta no vamos a plantear una preservación, y además el tema de la simetría, que puede ser absolutamente determinante. ¿Qué hacemos habitualmente? Bueno, si la clave es igualar la altura de las dos leaflets, lo más fácil de hacer es plicar la válvula, que a veces le asociamos una resuspensión o una comisuroplastia y con eso aumentamos el margen de coaptación. Podemos hacer una cosa más compleja, como es elevar las dos comisuras, esto es un poco más sofisticado y en general se abandonó. Podemos elevar la válvula prolapsada o achicarla con una sutura de Gore-Tex, que es una sutura que entra y sale por la válvula y que después al tensar va a levantar la válvula. Esto también está abandonado porque después el Gore-Tex se fibrosa, la válvula se retrae y tiene mucha recurrencia de insuficiencia aórtica. O podemos hacer directamente una aplicatura y una corrección anular, que es lo más fácil y lo más, digamos no lo más fácil, lo más frecuente de hacer. Por supuesto que como esto no tiene generalmente una lesión, al igual que la tricúspide para cada lesión una técnica, lo más frecuente es que nosotros asociemos este tipo de técnicas y podamos hacer, como ven a la derecha, una aplicatura, una plástica comisural y posiblemente una aplicatura también por encima. Y otra cosa que aprendimos de la válvula mitral es que había alta recurrencia de insuficiencia aórtica en estos tipos de pacientes, y lo que vimos es que porque el anillo se sigue dilatando, posiblemente por la base embriológica que les dije antes, así que a
aprendimos hace unos años que hay que estabilizar el anillo aórtico y eso se hace con una aplicatura del anillo inferior, es decir, de la unión aortoventricular, o una aplicatura doble a nivel del anillo y de la unión sinotubular, que se puede hacer con una banda o incluso con un tubo supraórtico. Y hay también algunos dispositivos para estabilizar el anillo que son internos, que no los hemos utilizado. Y por último, ¿qué hacemos con ese paciente que tiene insuficiencia aórtica y dilatación sinusal, o que tiene una gran dilatación sinusal pero no tiene insuficiencia aórtica, del cual no le queremos cambiar la válvula, obviamente, porque la válvula no es el problema? Le vamos a hacer un reemplazo de la aorta ascendente con preservación valvular, sea con técnicas de Jacob o técnica de Debir, que se llaman vulgarmente reimplante o remodelado. ¿Por qué no hacerle un Vental a esos pacientes? ¿Por qué no cambiarle la válvula por una prótesis y un tubo recto? Porque se está demostrado que a largo plazo las preservaciones valvulares tienen menor mortalidad que los reemplazos, porque no tienen la morbilidad asociada al implante de la válvula y tienen la misma tasa de reintervención. Eso es literatura mundial y esto es una experiencia propia que tuvimos ya hace unos años. A las preservaciones valvulares le va mucho mejor que a los pacientes con Vental, sobre todo si les hacemos un Vental mecánico, porque son poblaciones jóvenes. ¿Se puede preservar la válvula bicúspide igual que lo hacemos con una tricúspide, asumiendo que la válvula está fallada y que por más que la arreglemos va a fallar al futuro? No, sí se pueden arreglar y andan muy bien. Fíjense que en cuanto a la posibilidad de reoperarse es exactamente igual a una válvula de tricúspide, en cuanto a la mortalidad incluso andan mucho mejor que las válvulas tricúspides arregladas. Eso era literatura mundial y esto es experiencia propia, esto es del principio de nuestra experiencia y vimos que la válvula tricúspide, la bicúspide anda tan bien como la bicúspide, tan bien como la tricúspide en términos de reintervención y de sobrevida actuarial. Y así nos ha ido con esos pacientes a largo plazo. Fíjense, 95%, 96% de sobrevida a más de 10 años y una libertad de reintervención por valvulopatía, por enfermedad valvular de casi 90%, cuando la recurrencia y la necesidad de reintervención de estos pacientes pasa más por las endocarditis que por una falla de la válvula. En conclusiones, la ortopatía bicúspide es un problema clínico común y heterogéneo, requiere una atención en términos de evaluación clínica de imágenes y por ser de carácter hereditario implica la necesidad de un estudio extendido al núcleo familiar. El diagnóstico, como ya dijimos anteriormente, y su abordaje es multidisciplinario y la toma de decisiones sobre el momento y el tipo de intervención que vamos a hacer requiere un enfoque personalizado a cada paciente, basado no solamente en las dimensiones aórticas y la función de la válvula, sino también, y muy importante, en el fenotipo de la ortopatía, la tasa de crecimiento, los antecedentes familiares y los factores del paciente. Ya dijo Adriana que cuando hay factores de riesgo, el umbral para la intervención baja. Y lo que dicen las guías es que uno puede bajar el umbral de la intervención si vamos a poner al paciente en manos de un equipo quirúrgico con experiencia en patología aórtica proximal, y por eso la experiencia del equipo quirúrgico define no solamente el timing y la técnica, sino también los resultados alejados. Muchas gracias. Bueno, gracias Fernando. Gracias, Fer. Tenemos 7 minutos para discutir. Empecemos con la pregunta que ya hizo Fernando. Bueno, Adriana había comentado sobre, hablamos de 45, 50, 55, a veces es difícil retener todos los números. Hablaste de la altura de unos 70 para arriba para abajo. Cuando indexás, es importante indexar, ¿cuál es el número por diámetro y por altura? Indexamos a aquellos pacientes que tienen baja estatura o estatura muy alta, ¿sí? Entonces por debajo, y a fines prácticos lo indexamos por la superficie corporal. Entonces si un paciente tiene 1,50 m de superficie corporal, no va a tener la misma aorta que vos que tenés 1,80 m de superficie corporal. Gracias. Entonces a fines prácticos 22 milímetros por metro cuadrado es el valor de corte para hablar de aorta dilatada, y 28 milímetros por metro cuadrado como indicador de cirugía. Ahora, podemos ir más finos y ajustarlo solo por la altura, porque el peso del paciente puede cambiar a lo largo de la vida. Entonces podemos hacer el área seccional de la aorta sobre la altura, entonces son 10 centímetros por metro de altura. Y lo que se incorpora ahora como nuevo, los 11 centímetros de altura de la aorta desde el anillo a la aorta, al nacimiento del arco. Déjame, ya que estamos con una mirada clínica de la aorta, una consulta frecuente en consultorio es paciente joven con aneurisma, un hallazgo de aneurisma de aorta torácico, pregunta si puede hacer deporte.
¿Lo restringimos o qué le decimos que puede hacer? Debe hacer deporte. Bien. Y la patología aórtica requiere las mismas recomendaciones de deporte como la cardiopatía isquémica, así que es beneficiosa. El tema es que no debe hacer deportes competitivos ni deportes de impacto. Se recomienda deportes de baja intensidad, baja carga, no más de 5 a 10 kilos con más repeticiones, y que la frecuencia cardíaca no supere los 120, 130 latidos. Puede hacer actividad física. ¿Puedo ponerlos en un brete? A ver. 35 años, 46, 47 milímetros de diámetro, no tenemos ningún estudio previo, es decir que no sabemos si tenía 40 o tenía 46 hace 10 años, y tiene padre con muerte súbita a los 42 años, un tío operado de un aneurisma de aorta, y no está por valores en la guía. ¿Qué hacemos con ese paciente? No está en valores para ahí, hasta por ahí nomás, porque si vamos a los factores de riesgo, que serían estos, algunos, uno puede ser más estricto en la indicación de cirugía, con un buen equipo quirúrgico y asesorándolo en cuanto a la genética de ese paciente. La pregunta apuntaba a eso. ¿Ese antecedente ya es suficiente peso como para bajarle el umbral de la intervención o por lo menos para pedir un estudio genético? Pedir un estudio genético, estudiar la aorta por método. ¿A quién le pedimos un estudio genético hoy en día? Pacientes menores de 60 años a quienes se diagnostica una dilatación de aorta y ver el entorno familiar si hay antecedentes de cirugía de aorta, de muerte súbita, de disección, eso se le sugiere el test genético. Sea válvula bicúspide, sea válvula tricúspide, sea sindrómico o no sea sindrómico. Bien. Bueno, está claro, muy claro la parte genética, que en pacientes jóvenes lo vamos a tratar de operar, hacer un reemplazo tóraco-abdominal con reimplantación de los vasos viscerales. Es complejo, una mortalidad muy alta, como decía Mariano, casi del 11%, así que podríamos decir que casi que es restrictivo en un paciente tan joven, pero tenemos otras opciones también. Rápidamente, Mariano, ¿querés decir qué opciones tenemos para hacer como reemplazo tóraco-abdominal? ¿Un tratamiento híbrido? ¿Cómo lo hacemos? El tratamiento híbrido puede ser una opción para estos pacientes que tienen enfermedad genética. El problema del tratamiento endovascular en la enfermedad genética es poner una endoprótesis apoyada en tejido enfermo. Eso es muy probable que ese tejido enfermo se siga dilatando y la endoprótesis pueda caerse o tener complicaciones. Entonces, a veces lo que se puede hacer son reemplazos parciales, y si un paciente que tiene enfermedad genética ya tiene un reemplazo de aorta ascendente previa, un reemplazo de aorta del callado aórtico previo, se puede poner una endoprótesis ya en la zona previamente tratada, porque la endoprótesis se estaría fijando en un segmento de tela. Entonces en ese caso no tendría tanto riesgo de generación y de tener problemas. Yo creo que a largo tiempo. Está muy claro. Una pregunta más y después te dejo, que estamos con poco tiempo. Sabemos que podemos tratar la aorta descendente para abajo hasta las arterias ilíacas en forma endovascular en pacientes mayores sin ningún problema. Y basta. Bueno, pero pará. Después tenemos la aorta ascendente, que la va a tratar acá el doctor Piccinini sin ningún problema, pero ¿qué pacientes pensás que son candidatos para tratar el arco como una reoperación? ¿Sí? ¿Y quiénes no? ¿Endoluminal? No, en forma quirúrgica convencional, en un paciente ya operado. ¿En qué pacientes decís que son candidatos para tratarse en forma convencional, un reemplazo del arco Mirá, quiénes están al límite y quiénes se los pasas a Mariano? Y ahí viene tu pregunta, Mariano, ¿cómo lo tratarías? Así le damos un poquito a cada uno. El palito. A ver, en realidad lo que va a definir la estrategia es la anatomía, si tenemos un punto de anclado, si está comprometida su clavia, si es antes, si es después, tenés la posibilidad de hacer, no sé, cambiar el arco y hacer una trompa de elefante y dejarte una trompa para que vos te ancles de ahí y sigas para abajo. Pero estábamos comentando un paciente hace un rato también, eso significa una reintervención, paro circulatorio, hipotermia profunda. Posiblemente en ese paciente lo que haría es un debranching, que es bajar las ramas supraórticas a la aorta proximal, incluso si ya tengo un tubo previo, bajo esos vasos supraórticos a ese tubo previo, que se puede hacer incluso hasta sin circulación extracorpórea, y te dejo el arco libre para que vos puedas venir por abajo y aterrizar con endoprótesis y seguir hasta solo Dios sabe. Estamos hablando de un paciente añoso. Esos son los híbridos tipo 2-3,
que estamos hablando de un paciente añoso o un paciente alto riesgo. Hemos tenido pacientes muy jóvenes, como nuestra paciente rusa, creo que era, sí, que tenía 35.000 stent previos y estaba rota por todos lados y era absolutamente inoperable porque tenía la aorta ascendente pegada al esternón, y decidimos ir con un tratamiento endoluminal, aunque no hubiera sido por ahí la primera indicación. Sí. ¿Y en qué paciente decís, mira, yo a este paciente no lo puedo tratar, no le puedo abrir el pecho? Esos serían casos aislados, ¿sí? Pues sabemos tu práctica de quirúrgica es muy buena, pero Mariano también tiene opciones para tratarlo en forma endovascular, que ¿cuáles serían? Bueno, así como vimos que en el sector toracoabdominal se pueden incorporar los vasos viscerales mediante fenestraciones o ramas, existe esa opción en el arco aórtico. Lógicamente la experiencia es menor, pero es una técnica que está desarrollándose cada vez más. Sí, y existen también prótesis que se mandan a hacer a medida de cada paciente, y también existen prótesis que nosotros modificamos en el banco, adaptando a la anatomía del paciente, incorporando el tronco brachiocefálico, las carótidas, mediante fenestraciones o ramas. Eso también es una alternativa. Déjame hacerle a Marcelo Arrasti, es nuestro especialista en imágenes. Te quería hacer una pregunta con respecto, uno tiene el reflejo de pedir tomografía, angiotomografía. ¿Es lo mismo que la angioresonancia? ¿Le ves más beneficios a la tomografía? ¿Es lo mismo? Cuando uno tiene que definir la conducta. En relación al método, la información que nos brindan es similar. La distinción la haría en el síndrome aórtico agudo, en donde sí la tomografía, por una cuestión de tiempo y de valoración del resto de los órganos, riñones, hígado, intestino, y poder ver la M de la clasificación que hablaba Adriana con mayor claridad, ahí optaría por la tomografía. Después es una cuestión de disponibilidad, de acceso, no una cuestión de sensibilidad o especificidad de los métodos. Lo que hay que tener en cuenta, sobre todo en los pacientes congénitos, es que la tomografía utiliza radiación ionizante. Entonces ahí yo sí preferiría la resonancia como método de seguimiento. Sobre todo en estos pacientes que no tienen una indicación de cirugía ahora. La pregunta es, ¿cada cuánto los estudias? Y si pensás que ese señor se va a llevar 3, 4, 5 estudios, si en ese caso no es mejor directamente ir a una resonancia. ¿Y bueno, cada cuánto? Bueno, pero es lo que hablábamos, va mucho en función de la edad. Dependiendo de cuán cerca estemos del valor quirúrgico y de la patología, la frecuencia la haremos cada 6 meses, cada 3, cada año, ¿no es cierto? Si yo tengo un paciente añoso, una resonancia que me lleve 45, 60 minutos de exploración va a ser algo difícil de tolerar para el paciente, y la radiación ionizante en ese paciente no va a tener un efecto significativo. Bien. Última pregunta clínica. Uno está y tiene evidencia a favor de beta bloqueantes y sartanes en el paciente con Marfan. ¿Qué hacemos con el bicúspide, o el esporádico, o el familiar? El tratamiento médico. El tratamiento médico con el familiar. Extrapolamos. Más que no tratamiento médico, sí estudiarlo, eso sí. Y lo que ha demostrado beta bloqueantes o los sartán es no disminuir el riesgo de disección, sino disminuir la progresión o alentecer el crecimiento. Ese es el único beneficio que hay hasta ahora, y se ha hecho más que nada en Marfan, y no, o sea, lo extrapolamos al bicúspide, pero no hay trabajos al respecto. Fer, ¿cómo se estudia el familiar? ¿Cómo? ¿Cómo se estudia el familiar? Él te dice, uy, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué le hago? Un Doppler. Si el Doppler vemos, un Doppler cardíaco transtorácico, vemos la aorta dilatada, tomografía, resonancia de acuerdo a la edad del paciente. A veces los jóvenes tampoco toleran la resonancia, es una realidad esa. Y después lo seguimos con Doppler. Si no tiene la aorta alterada, obviamente depende de la edad del chico, por ejemplo, cada 5 años repetirle una vez, porque en el transcurso de la vida puede aparecer. Una pregunta más, clínica, no quirúrgica, porque si no me decís que hago muchas preguntas quirúrgicas. Marcelo, un síndrome aórtico agudo, una aorta abdominal rota, nosotros le hacemos una tomografía cuando ingresa por guardia en un paciente mayor, supongamos 85 o 90 años, pero sabemos que con eso vamos a tomar la anatomía de si podemos hacerlo en forma endovascular o en forma convencional, dependiendo de los materiales que tenemos,
pero tenemos ciertos factores pronósticos en la tomografía que podemos evaluar si nos tenemos que inclinar más una técnica convencional o más una técnica endovascular. Sí, entiendo a dónde vas. Además de la tomografía y de permitirnos toda la planificación y la resolución del tema, nos permite ver la fragilidad del paciente valorando los índices de sarcopenia con el índice de masa magra del psoas y en distintos planos musculares en donde podemos categorizar un elemento más de la fragilidad del paciente. Porque esto nos va a definir, ¿no, Fernando, si vos estás de acuerdo conmigo, que si vamos a hacer un paciente muy frágil con un tratamiento de reemplazo de aorta abdominal en forma convencional, la laparotomía exploradora, es muy probable que no pase esa cirugía, mientras que con un tratamiento endovascular es muy probable que podamos sacarlo de esa situación y tener opciones a futuro de seguir fenestrándolo hacia arriba. Bien, bueno, creo que estamos en horario, creo que logramos en cierta manera transmitir lo que queríamos, que las decisiones van más allá del diámetro. Adriana mostró cómo depende el sector de la aorta comprometida, depende de la longitud de la aorta, depende si es bicúspide o tricúspide, la genética también nos ayuda y nos da más información más allá del diámetro. Vimos una técnica menos invasiva que los números terribles de una cirugía tóraco-abdominal, y Fernando nos mostró distintas estrategias quirúrgicas en la ortopatía bicúspide. Me parece que lo más importante es que tratar al paciente en forma central, que sea el centro de nuestras decisiones, y la importancia del equipo, que hoy un poco la idea fue transmitir eso. Muchas gracias. Muchas gracias.